Así iniciamos entonces un año nuevo, 2026, con muchas ganas. Vamos a estar haciendo reportajes, por supuesto. Un saludo a todas mis colaboradoras que estuvieron también de vacación. Muy caluroso, por cierto, muchas lluvias. Aquí también me inundé, se inundó toda la provincia, se inundó todo, nos inundamos. Fue un desastre. Pero bueno, tuvimos que aguantar, no nos queda otra. Espero que esas lluvias no vuelvan. Nadie quiere esas lluvias. En otros puntos del país sí se inundaron. No tengo la información exacta, pero son muchas provincias del centro del país que se ha inundado como nosotros nos hemos inundado. El agua está cayendo en cantidades descontroladas. En nuestra ciudad, la última vez que estuve aquí, tuvimos casi unos 250 milímetros. Es una vergüenza. Es una vergüenza que el tiempo nos mande semejante cantidad de agua. Y los calores ahora, estamos sufriendo demasiados calores. Inclusive en el centro del país van a tener calores impresionantes. Vamos a la temperatura. Estamos con 27 grados y una sensación térmica de 28. Para el lunes 2 de febrero dice que va a haber sol con nubes. Vamos a tener una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 23. Para el martes 3 de febrero, una máxima de 35 grados y una mínima de 24. Para el miércoles 4 de febrero, máxima 37, ahí se viene pesado, y una mínima de 24 grados. Para el jueves, esperen que mi dedo toca cualquier cosa. Para el jueves 5 de febrero, totalmente un solazo. 38 grados máxima, 25 de mínima. Para el viernes 6 de febrero, 38 grados, 26 de mínima. Para el sábado 7 de febrero, 37 grados, máxima 26 de mínima. Y el domingo 8 de febrero, cuando nos volvemos a encontrar, vamos a tener una temperatura de 38 grados, máxima y 25 de mínima, con sol y un poquito de nubes. Estoy viendo en las cámaras de la ciudad de Corrientes que la costanera está prácticamente inundada de personas. Los autos pasando por el puente General Belgrano a paso de hombre. No sé por qué será, espero que no haya ocurrido ningún accidente, pero se detienen muchísimo, a paso de hombre. Se ve abajo toda la costanera lleno de personas disfrutando de este verano, porque aquí en Corrientes se disfruta más a la noche que de día. De día no encontrás a nadie porque el sol te aplasta, pero de noche salen todos a divertirse, y sobre todo ahora que estamos de vacaciones y tenemos los corsos, los cuales ya te voy a estar informando los horarios. Hay corsos barriales, hay corsos que le dicen oficiales, no sé por qué, todos son oficiales, y bueno, en los corsos oficiales hay que pagar una entrada, un canon, pero los corsos barriales son gratuitos. Y autos, colectivos, todo en el puente, muy lento, muy a paso de hombre. Si vos vieras, te vas a dar cuenta de que están a paso de hombre. Creo que debe ser por donde se cobra el cruce del puente. Veo que hay mucha aglomeración de automóviles. Las motos, por supuesto, gratis al costado. Eso es una ventaja que tenemos todos los que manejamos motos. También un grupo grande de motos llegando a la ciudad de Resistencia. De Resistencia a Corrientes prácticamente nada, pero de Corrientes a Resistencia llenísimo. Se nota que estuvieron todos disfrutando aquí de nuestra provincia. Y vamos a recordar un poquito lo que eran los carnavales antiguos, los carnavales que viví yo y que mucha gente que está escuchando también lo vivieron. Eran esas épocas tan pero tan lindas en la que a partir de las 2 de la tarde todos salíamos con nuestras chupitas, le decíamos chupitas. También salíamos con nuestro balde de agua y nos mojábamos todos. Era muy divertido. Hoy por hoy no veo que eso ocurra. O si ocurre, no sé dónde será. Si estás jugando de esa forma, contame. Ya sabes que la vía de comunicación es esta. Contactate con nosotros 3794 25 78 49.
vamos a estar recordando un poquito las músicas que nos daba gana de estos carnavales hermosos. Encima hace calor, o sea, es lindo para que te mojen un poco. La mayor cantidad de gente que salía a trabajar tenía que esconderse, porque nosotros, sin querer, no nos dábamos cuenta, quizás los queríamos mojar. Entonces era catastrófico si vos trabajabas a las 4 y tenías que entrar a tu trabajo a las 4 de la tarde, era catastrófico. Pero para nosotros no, lo que haraganeamos siempre. Estoy viendo que la avenida 3 de Abril, así mira, llenísimo de vehículos. Impresionante la cantidad de vehículos que están yendo de Corrientes al Chaco. También la cantidad de bichos en la costanera se ven en las playas de nuestra ciudad. Mucha gente y mucho bicho. Hay más bicho que gente. Vamos entonces a disfrutar un poquito de las marchas clásicas que antes no llenaban de alegría. Qué temazo, ¿no? Cómo me trae tantos lindos recuerdos. Cuando los corsos se hacían en la avenida 3 de Abril. No, la avenida 3 de Abril, Independencia o algo así. Qué lindo que era. Era gratis. Lo único que las comparsas a veces pasaban muy espaciados. Cuando terminaba de pasar una agrupación grande, a veces hasta 1 hora se esperaba, era muy cansador. Y los corsos terminaban a las 6, 7 de la mañana y vos venía hecho fleco porque tenía que estar toda la noche en el corso, digamos. Hoy por hoy ya no es así, creo que a las 3 o 4 de la mañana termina. Y bueno, eso es mucho a disfrutar de los carnavales. Bueno, estaba buscando la información de los carnavales barriales aquí en la ciudad. Lamentablemente lo que yo había preparado no funcionó, pero bueno. Una de las celebraciones más importantes del verano argentino, que se desarrollará entre este 31 que inició el pasado y hasta el 28 de febrero de este año, con un total de 10 noches de desfiles y espectáculos en el Corsódromo Nolo Alías de la ciudad capital, considerada la capital nacional del carnaval. Durante estas semanas, las grandes comparsas con trajes y coreografías espectaculares y el vibrante ritmo de percusión protagonizan desfiles llenos de color, música y energía popular. Además de los desfiles principales, la programación incluye shows especiales de comparsas en el anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola, el tradicional duelo de baterías y la elección de embajadores del carnaval, eventos que conforman una propuesta cultural, artística y turística que atrae a miles de visitantes de todo el país y de la región. El calendario confirmado del Carnaval 2026 son desfiles en el Corsódromo, que ya pasó, del 31 de enero al 28 de febrero, son 10 noches, como le dije, show de comparsa el 4, 8 y 11 de febrero. Esto va a ocurrir en el anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola. Duelo de baterías el 22 de febrero en el Parque Cambacuá. Elección de embajadores el 26 de febrero. El lugar todavía no lo tienen, lo van a confirmar. Desfile, vamos a ver qué hay de desfile. Hoy es 1 de febrero. Para el 4 de febrero, show de comparsas en el anfiteatro. Luego ahí para el 6 de febrero, Corsódromo. Para el 7 de febrero también Corsódromo. El show de comparsa es el domingo 8 de febrero en el anfiteatro. También un show de comparsas el 11 de febrero.
en el anfiteatro. Los desfiles son el 14 de febrero en el Corsódromo, desfiles el 15 de febrero en el Corsódromo, desfile el 16 de febrero en el Corsódromo, desfile 20 de febrero, Corsódromo, desfile 21 de febrero en el Corsódromo. Duelo de baterías el domingo 22 de febrero en el barrio Camacuá. La elección de embajadores, ya le dije, va a ser el 26 de febrero y no se sabe todavía el lugar a confirmar, dice. Hay dos desfiles más, uno de ellos el viernes 27 de febrero en el Corsódromo y el último desfile es el 28 de febrero también en el Corsódromo. Sí, señores, tenemos también la marcha de Araverá. Vamos a estar escuchando algunas marchas. Tenemos la de Zapucay, la de Araverá. Vamos a estar disfrutando aquí junto a todos ustedes. Ahora vamos a la marcha de Copacabana. Bloque Soberana. Está lindo para ir a ver el duelo de batería, ¿verdad? El 22 de febrero en el Parque de Camacuá. Va a estar lindo para pasarlo bien junto a la familia, tomando algo fresco. Y si vas a manejar, ya sabes que no podés tomar bebida alcohólica, así que tenés que tomarte algo que no tenga alcohol. Pero estaría bueno para ir el 22 de febrero, es gratis y se puede disfrutar. La palabra gratis, como me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Los tickets ya están obviamente disponibles para entrar al corso oficial a través de la plataforma Norte Ticket. Es importante notar que los valores fluctúan según la instancia del calendario y la ubicación elegida. Por ejemplo, para el sector de tribunas generales está 7.500 pesos y para el precio del cierre está 15.000 pesos. Los sectores VIP hasta 40.000 pesos. No es tan caro tampoco y los menores, los niños menores de 6 años no abonan la entrada, siempre que no ocupen la butaca. Accesos. El ingreso a tribuna pares se realiza por la zona del Perichón, mientras que los impares acceden por avenida Aeropuerto. Vamos a ver cómo estaría el tráfico ahí. Creo que se está amontonando bastante porque el puente está colapsado. La verdad que está colapsado de vehículos que vienen de Corrientes al Chaco. Vamos a seguir escuchando un poquito. Tengo otras cosas que me pasaron. En línea, en el sitio oficial de Norte Ticket, está disponible con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. El presencial únicamente efectivo en el punto de venta de Centenario Shopping de 13 a 21 horas. Sí, vamos a estar pasando las comparsas para que la gente disfrute un poco. Yo busqué Frufru y justo casualmente un oyente me está pidiendo la marcha de Frufru, pero yo lo he visto a Frufru en los cursos barriales. Y bueno, vamos a ponerlo igual, no están en los cursos oficiales, pero están en los barriales y siguen luchando. Hace tantos años que se conoce a la comparsa Frufru, tanto como Araverá y Copacabana, que en aquellos entonces lucían trajes esplendorosos. Araverá lo sigue haciendo, Copacabana también, y ahora está agregado la comparsa Zapucay, que también es ganadora y tienen muy hermosos trajes, muy lindos pasos y bueno, conforman todo un show hermoso en Corrientes. Me avisa un oyente que no es el tema del cobro de peaje lo que está atrasando en el puente General Belgrano, sino que hubo un accidente, un choque entre dos vehículos. Le pregunté alguna información extra y me dice que no sabe, que lo leyó en un diario aquí se llama Sudamericana, que estaba informando de que hubo un accidente de tránsito. Bueno, ¿qué le vamos? La gente a veces se apura o hace cosas que no debe y ocurren este tipo de accidentes. Vamos a tener una semana de intenso calor y pocas probabilidades de lluvias. Febrero ha comenzado con una fuerte escalada térmica en la ciudad de Corrientes, según el reporte extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una semana marcada por el calor sofocante, alta humedad y mínimas probabilidades de alivio
inmediato. Así que no hay que hacer fuego, hay que tener muy en cuenta eso, no hay que hacer fuego. La semana se caracterizará por un ascenso gradual de la temperatura, eso lo estuve viendo recién cuando pasé el tema del clima, alcanzando su pico máximo hacia mediado de la misma. Como le dije, el lunes 35 grados, el martes 35, el miércoles 38 grados, el jueves 38 y así. Alerta y recomendaciones. Ante la vigencia de una alerta amarilla por calor extremo en la región, el Sistema Nacional y los organismos de salud recomiendan hidratación constante, tomar abundante agua durante todo el día, alimentación liviana, priorizar el consumo de frutas y verduras frescas, protección solar, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 4 de la tarde y utilizar ropas de colores claros y materiales livianos. Cuidado especial, prestar atención a niños lactantes y personas mayores de 65 años, quienes son más vulnerables a los golpes de calor. Bueno, ni bien tenga un poquito más de información, voy a tratar de pasar quiénes son los que ocasionaron ese accidente, porque también se ven patrulleros que están circulando en el puente General Belgrano y parece ser que ya se está normalizando, pero la cantidad de vehículos que se acumuló en nuestra ciudad es inmensa, entonces es un pasaje de muchísimos vehículos. Se atrasó mucho, sobre todo ahora que ya termina el fin de semana, muchas personas no tienen vacaciones y bueno, tienen que volver a sus domicilios. Nosotros seguimos disfrutando de la música del carnaval. Tengo que poner todo porque si no se van a enojar conmigo, de todas las comparsas que yo más o menos lo tengo ubicado. Esta comparsa que viene también ya no está en los cursos oficiales. Antes estaban. Son lindos, son graciosos. La verdad que a mí me gusta más el corso barrial, pero bueno, gustos son gustos, decía. Los dandies son una agrupación antiquísima que siempre está dándole fuerza, alegría, dinamismo y muchas ganas en los corsos barriales. Como esta es una radio animalista, le pido a la gente que por favor no arrojen sus animales que lo quieren desechar en la ruta. Lamentablemente en el viaje de vacaciones que tuve pude apreciar la desgracia de que nuestro colectivo atropellara a un pobre animalito que fue abandonado en la ruta. No se podía hacer nada porque el vehículo del colectivo venía a 90, 100 km por hora y nos apareció de golpe y se sintió solamente el golpe. Un dolor inmenso el sentir cómo fue el animal atropellado. Por eso te pido que no lo dejes en la ruta, entrégalo a cualquiera, alguna asociación, alguna persona, no lo abandones. Hablando de abandono, la policía liberó a un perro encerrado y denunciaron maltrato animal. En un operativo llevado adelante por personal de la comisaría secta de la ciudad de Resistencia, Chaco, un can que se encontraba en estado de abandono fue rescatado de una vivienda. La justicia ya intervino bajo la ley de maltrato animal. Cerca del mediodía del sábado, un llamado anónimo al servicio de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre la situación de riesgo de un perro en un domicilio del barrio Santa Inés de la capital chaqueña. Según los denunciantes, el animal permanecía encerrado y sin cuidados básicos. Al llegar al lugar, los efectivos policiales intentaron contactar a los residentes de la vivienda sin éxito. Ante la falta de respuestas, el procedimiento contó con la presencia y asistencia de una representante de una fundación protectora de animales local. Para lograr el rescate, el personal debió intervenir sobre la estructura del inmueble. Se identificó un portón de chapa que tenía un orificio obstruido por una piedra. Tras remover el obstáculo, el animal pudo salir finalmente del interior de la casa. Se labraron las actas de constatación correspondientes en el sitio. Las consecuencias legales: el caso quedó en manos de la Fiscalía Rural y Ambiental, que tomó medidas inmediatas. Imputación: se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 14.346, ley de maltrato animal. Notificación: la propietaria del inmueble fue citada formalmente por la justicia para responder por el estado de abandono del can.
A veces uno se pone a pensar que hay tantos locos sueltos. Nosotros también solemos estar ayudando en el tema de adopciones de animales. Muchos se quejan de las organizaciones de que piden muchos requisitos, pero créanme que hay muchos dementes pidiendo animales y luego no se hacen cargo, lo dejan abandonado. Es una tristeza lo que hacen. Pero bueno, en el mundo hay de toda clase de personas, las hay buenas y las hay malas. Para evitar esto, las protectoras siempre te hacen firmar un documento en el cual te haces responsable de las vacunas, la alimentación, el cuidado que tenés que tener con el animal que se rescató y que vos pediste en adopción. Entonces no hay que quejarse mucho, hay que seguir las reglas para que las organizaciones estén, digamos, informados de lo que está pasando con ese animal y no ocurran este tipo de cosas en la que dejan al animal sin comer. No sé lo que pasará por la cabeza de esa gente, pero es lamentable. Bueno, seguimos con esto que es Relato. Estamos en Radio Fresh con la 103.1 FM de Resistencia. Sí, saltó uno que es de Samba Total. Sí, mira, casualmente se viene el de Samba Total. Samba Total va a estar aquí acompañándonos en la noche correntina con este hermoso calor que estamos disfrutando y con un montón de bichos. Si te acercas al lado de la luz, desapareces de tanto bicho que se te encima. Se ve aquí en la pantalla también la cantidad de insectos que hay en la costanera. Vamos entonces a Samba Total. Así estuvimos complaciendo al amigo de Samba Total que quería escuchar música de ellos. Vamos a los tradicionales corsos barriales. Tendrán lugar en 5 barrios. Ya hay 2 que se han realizado. Uno es el Bañado Norte, el otro es el barrio industrial. Y se tiene previsto un cierre en la avenida Costanera para garantizar su buen desarrollo. La municipalidad de la ciudad de Corrientes despliega una intensa labor en diversas áreas. El 27 de enero fue en el Bañado Norte, el 29 de enero en el barrio industrial. Para este 3 de febrero faltarían 2 días, va a ser en el barrio 17 de agosto, avenida Milán, desde calle Trento hasta Cazadores Correntinos. El 5 de febrero en el barrio Juan de Vera, avenida Colón, desde El Cano hasta J.R. Vidal. El 10 de febrero en el barrio 1000 Viviendas. A ver si se portan mejor este año, porque el año pasado dice que se tiraban demasiado cascote, era un peligro estar ahí, pero bueno. Este 10 de febrero en el barrio 1000 Viviendas, avenida Patagonia, desde Valerio Bonastre hasta avenida La Paz. El 12 de febrero finaliza el corso barrial, el 12 de febrero, en la Costanera Sur, avenida Costanera Juan Pablo II, desde la avenida Romero, o sea, bien del fondo. Solo he visto que la mayoría de la gente que va a los corsos no respeta nada y juegan demasiado con su nieve con personas que no están jugando con ellos. Uno trata de disfrutar el show, ver las comparsas pasar y están y dale tirando nieve que a nadie nos gusta, pero son cosas que a veces tenemos que soportar en los corsos. La nieve, esa nieve que a veces hay muchas personas que le hacen mal en la piel la nieve, pero son las cosas que tenemos que soportar para ir a un curso. Hay guerra de nieve también, pero eso no hay problema porque la guerra es entre ellos. Seguimos escuchando un poquito de lo que es la música de nuestros carnavales correntinos. Las playas de Corrientes superaron los 220.000 visitantes en lo que va de la temporada. Con una fuerte afluencia durante enero, las 5 playas municipales registran un notable crecimiento de visitantes, impulsada por el buen clima, la llegada de turistas de distintas provincias y servicios que se consolidan como la playa nocturna y el
pet friendly, o sea que aman los animales. Lo que sí tenés que juntar la caquita, nomás no deje nada en la arena, porque si no salís encontrándote con cada sorpresita. Estamos superando los 220.000 visitantes en las 5 playas desde el 1 de octubre hasta ahora, afirmó el director general de playas del municipio de Corrientes, Adrián Mesa, y explicó que diciembre fue un mes atípico por las lluvias, mientras que en enero mostró un escenario completamente distinto. Hoy estamos disfrutando de días hermosos y con muchísimas concurrencias, señaló, y remarcó que la propuesta de playa funciona como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad durante todo el año. Visitantes de todo el país y del exterior, según Mesa, Corrientes dejó de ser una ciudad de paso para transformarse en un destino turístico consolidado. Tenemos turistas del interior de Buenos Aires, del norte del país, como Tucumán, Salta y Jujuy, también de Formosa y, por supuesto, muchos chaqueños que vienen día a día, detalló. Y eso es cierto porque se ve en el puente la cantidad de vehículos que se están yendo en este momento hacia el Chaco. Además, subrayó la presencia de visitantes internacionales. Hemos conversado con chilenos, paraguayos y brasileños, lo cual nos pone muy contentos. En ese sentido, sostuvo que eventos como el Festival del Chamamé y los carnavales potencian la oferta, pero afirmó que el producto turístico por excelencia son las playas. Playa nocturna y espacio para mascotas. Entre los servicios que se ganaron protagonismo, Mesa resaltó la playa nocturna, que tuvo muy buena aceptación desde el año pasado, y la playa para mascotas llamada en Islas Malvinas 2. Es un espacio que venimos trabajando hace 3 años y fue muy bien recibido, sobre todo porque muchos turistas vienen con sus animales y obvio, no le vas a dejar a veces. Hay gente que tiene la posibilidad de sacarla a pasear a sus animales. Yo cuando voy de vacaciones no puedo, pues son 3, una es gorda que parece un oso, pero bueno, hay personas que tienen autos y pueden llevar su mascota. He visto mucha gente que lleva animalitos en sus viajes. Esa playa también funciona como sector para nadadores y, según el funcionario, recuperó una zona que estaba relegada. Hoy tiene otra impronta: nadadores en el agua, personas jugando con sus mascotas y un paisaje hermoso, describió. Las reglas claras y controles para una convivencia segura. Mesa recordó que está vigente la ordenanza que prohíbe el ingreso con botellas de vidrio, bebidas alcohólicas y elementos punzocortantes, aunque aclaró que se puede venir con mate, tereré y comida sin ningún problema. Los controles se realizan en conjunto con la Policía Turística y la Guardia Urbana. Sobre el video que se viralizó, dijo en redes, donde se ve a personas teniendo relaciones sexuales en una lancha, ¿se acuerdan que creo que un domingo lo pude comentar? Explicó que la jurisdicción municipal llega hasta el Bollado y desde allí en adelante actúa la prefectura. Trabajamos muy bien en equipo y cada vez que se requiere su presencia responden de manera inmediata, aseguró. Finalmente destacó que pese a la alta concurrencia diaria entre 4.000 y 5.000 personas, los inconvenientes fueron mínimos y perfectamente solucionables, consolidando a las playas correntinas como un espacio familiar y seguro. Qué lindo escuchar esto, ¿no? Que la provincia vaya transformándose en algo turístico, porque hay muchas personas que viven del turismo. Hay personas que viven de los carnavales, haciendo trajes, cosas así. Cada vez que se van a venir estos grandes carnavales, hay muchas personas que trabajan para confeccionar los trajes. Cuando viene el turismo hay muchas personas que venden sus productos. Entonces, todo esto hace que la provincia tenga trabajo y ese trabajo le dé a sus habitantes, sobre todo en la capital, donde que impera el tema de que al llegar los visitantes uno tiene que vender, y al vender comienza a progresar, y eso es lindo para la provincia. Esperemos que esto siga. Así estamos compartiendo relato. Mi nombre es Amado Antonio. Hasta las 24 horas voy a estar haciéndote compañía aquí en Radio Fresh, también en conjunto con la 103.1 FM
de resistencia. ¿Y nuestra conexión? Contactate con nosotros 3794 25 78 49. ¿Qué es lo primero que debes responder si contestas la llamada de un número desconocido? Últimamente estamos recibiendo muchísimas llamadas de desconocidos. Los teléfonos fijos directamente hay que desconectarlo porque a cada rato están llamando. La gente ya está odiando el teléfono fijo porque, según las empresas, no pueden hacer absolutamente nada con esa llamada. A veces lo hacen a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche. Por ahí se desubican un poquito, alguna que otra llamada a las 2 de la madrugada, y entonces está cansando el teléfono fijo. Yo creo que los prestadores del servicio tienen que tomar en cuenta este tema para que la gente no se desconecte directamente de los teléfonos fijos. Pero ¿qué es lo primero que debes responder si contestas la llamada de un número desconocido? Los usuarios deben adaptar su respuesta para proteger su privacidad y minimizar riesgos ante este tipo de llamadas. El aumento de llamadas de números desconocidos y spam ha convertido la gestión de estas comunicaciones en una preocupación diaria para millones de usuarios de teléfonos móviles. La manera en que se responde a una llamada inesperada puede marcar la diferencia entre evitar futuras molestias o incrementar el riesgo de fraudes y filtraciones de datos personales. Expertos en seguridad recomiendan adoptar respuestas neutrales y evitar cualquier información que pueda ser utilizada para identificar o registrar la voz del usuario. Eso estuve escuchando también, que tu voz también registra. La reacción instintiva de colgar inmediatamente al recibir una llamada de un número desconocido puede tener consecuencias inesperadas. Los sistemas automáticos de marcación impulsados por inteligencia artificial, ampliamente utilizados por empresas y estafadores, registran cada interacción, analizan la duración de la llamada y la reacción del usuario. Cuando el receptor cuelga sin emitir palabra, el sistema interpreta que el número está activo, lo que incrementa la probabilidad de recibir nuevas llamadas, tanto desde la misma numeración como desde otras diferentes en horarios alternos. Estas plataformas recopilan datos que permiten ajustar estrategias de contacto, identifican horarios de mayor respuesta y patrones de conducta, con el objetivo de optimizar la eficacia de futuros intentos. Este seguimiento algorítmico facilita que los usuarios sean contactados de forma más persistente y personalizada. Frente a este escenario, la decisión sobre qué responder adquiere relevancia no solo como mecanismo de autoprotección, sino también como herramienta para reducir el volumen de comunicaciones no deseadas. Vamos a ir a las estrategias que nos recomiendan. La mejor práctica consiste en contestar con una palabra neutra, evitando cualquier información personal o confirmación de identidad. El saludo es aló. Cumple con este criterio ya que no ofrece datos útiles a los sistemas automáticos ni a los estafadores que buscan grabar y reutilizar fragmentos de la voz. Entonces, hola, y ya nada más. En la mayoría de los casos, los sistemas de spam cortan la comunicación si no reciben la respuesta esperada, como un nombre o una afirmación clara. Incluso, al interactuar con un operador humano, el saludo neutro permite evaluar las intenciones de las llamadas antes de poner cualquier dato. Ante señales sospechosas como grabaciones, silencios prolongados o insistencia por obtener información, lo recomendable es cortar la comunicación y bloquear el número. Si la llamada proveniente efectivamente de un operador, las frases sugeridas por los especialistas incluyen: ¿con quién hablo? ¿De parte de quién? ¿Cuál es el motivo de la llamada? Estas preguntas desplazan la presión hacia el interlocutor, obligándola a identificarse y a explicar el objetivo de la comunicación, lo que proporciona al usuario mayor control y reduce el riesgo de exposición de datos sensibles. En situaciones donde se confirma que se trata de una oferta comercial no deseada, los expertos recomiendan utilizar respuestas concretas como: no estoy interesado, gracias. O en caso de mayor insistencia, no autorizo esta llamada o elimine este número de su base de datos. Estas expresiones suelen ser suficientes para que tanto sistemas automáticos como operadores marquen el número como negativa definitiva, disminuyendo la
recurrencia de nuevos contactos. Otra estrategia válida consiste en afirmar que ya se cuenta con el servicio ofrecido y, en el caso de propuesta de cambio de proveedor, mencionar que reside en una vivienda alquilada sin autorización para realizar modificaciones. O sea, lo que te está diciendo es que le mientas a la inteligencia artificial o a la persona que está hablando con vos. En contraparte, las recomendaciones de ciberseguridad destacan las frases que nunca debe pronunciarse en este contexto. Esto es lo que no hay que decir nunca. Entre ellas destaca un nunca decir sí, no proporcionar el nombre ni apellido, evitar la frase ¿quién habla?, ya que puede activar sistemas automáticos, y no compartir datos de identificación, número bancario, ni ningún tipo de información sensible. La prevención y la respuesta adecuada permiten reducir los riesgos y el impacto de este tipo de comunicaciones. Entonces ya sabes, no hay que decir sí, porque ese sí lo pueden colocar en cualquier lado con tu voz. Cualquier cosa que ellos quieran darte o cobrarte, ya tienen el sí tuyo. Entonces nunca decir sí. Más vale decir no. Entonces no lo pueden usar. En fin, últimamente estamos recibiendo muchísimas llamadas que son prácticamente spam, aparecen de color rojo. Yo creo que toda la gente que está escuchando también le tuvo que haber pasado en algún momento de su vida. A mí me suele ocurrir muy reiterada veces. Tendemos a cortar la llamada y, sin embargo, los especialistas dicen que tomemos la llamada para que esa inteligencia artificial nos descarte para una posible llamada futura. Así nos dejan de molestar, como se dice en la jerga normalmente. Entonces hay que recibir la llamada, mentirles, como estaba informando recién, y creo que se terminaría el problema. Aunque hay otros que se van a seguir insistiendo. Pero bueno, no se puede todo en la vida, hay que cuidarse y tener en cuenta de que no ganaste nada, no te van a regalar nada, ningún banco te va a hablar por teléfono, ni tampoco ninguna asociación benéfica te va a regalar absolutamente nada. Entonces no caigas en las trampas, porque la gente a veces por ambición cae. Inclusive en el Facebook me ha llegado muchos mensajes con: mira esta foto, mira lo que me saqué, mira lo que pasó en el verano y un montón de otras cosas, y vos de chismoso te metés y tenés un virus en la computadora. Entonces, primero, no creas que ganaste algo, no te van a regalar nada, nadie va a hablar con vos, y no seas chismoso. Vamos a seguir con esto que es relato. Así finalizamos con todo lo que es el Carnaval de Corrientes, algo que nos gusta a todos, que nos trae muchos recuerdos, y esperemos que sigan con los éxitos, por supuesto, porque eso es un bien para la provincia. Vamos ahora a la parte que le gusta a muchas personas, que es la parte de misterio. Vamos a hablar de los fantasmas del Teatro Vera. Es un escrito por Francisco Villagrán. El Coliseo Mayor de la ciudad de Corrientes no escapa a este tipo de historias, en ocasiones sorprendentes y en otras no tanto. Muchas veces escuché corrida por los pasillos del teatro, por las escaleras, y consulté con el guardia que estaba si alguien entró, pero me contestó que no, que estábamos solos en el teatro, dijo el portero del lugar. Y como yo le había comentado una vez, una de mis amigas le había recibido una dama antigua, le ubicó en su lugar, en su asiento, pero realmente esa persona que los recibió a ella y a su esposo no existía, era un fantasma. Y es de creer, porque son personas muy creíbles, que no andan en joda ni diciendo pavada. Entonces, la verdad que yo le creo que se haya encontrado con una fantasma. ¿Y cuántas veces nos habremos encontrado con fantasmas nosotros sin darnos cuenta, verdad? Todo teatro que se precie de tal guarda entre sus muros algunas historias de fantasmas o fenómenos paranormales, a veces sorprendentes y otras no tanto. Y el Coliseo Mayor de Corrientes no escapa a esta afirmación, porque es rico en historias de este tipo, sobre todo porque es el tercero más antiguo del país. El primero es el Teatro de la Ciudad de Goya, fundado en 1877. El segundo es el San Martín de Córdoba, capital, fundado en 1910. Y luego está nuestro teatro oficial, Juan de Vera, fundado en 1903.
En cuanto a la acústica, el Vera es el segundo mejor del país detrás del Colón y es un orgullo para los correntinos. La tradición dice que en todos los teatros del país existen historias de fantasmas en mayor o menor medida. En Buenos Aires, por ejemplo, están los teatros Maipo, Astros, el Nacional, Cervantes, Lola Membrives y Blanca Podestá, por nombrar solo algunos de los más conocidos, que tienen sorprendentes y asombrosas historias, reconocidas por destacar actriz y asombrosas historias reconocidas por destacadas actrices y actores y personal del teatro. El edificio actual del Vera se inauguró oficialmente el 25 de mayo de 1813 con la ópera Aida de Giuseppe Verdi, y la explotación del mismo le fue concedido al señor Carlos María Dodero por el término de 25 años, con la condición de que terminara totalmente su construcción. La demolición del antiguo teatro se llevó a cabo en 1907, tras lo cual fue designado como constructor Antonio Zamela, encargado de obras civiles. Originalmente fue concedido para el género lírico, pero luego fue cambiando, llegando a realizarse incluso funciones de cine. Cuando yo estaba en la primaria he ido a varias funciones de cine en el Teatro Vera, pero siempre eran funciones de cine de, qué sé yo, cosas patrióticas. Se realizaron allí también bailes de carnaval, para lo cual se sacaban las butacas y se nivelaba la platea. En 1913, Dodero contrató al profesor Amleto Viola como director de la Orquesta Sinfónica Estable del teatro. Desde su inauguración hasta hoy pasaron por sus tablas prestigiosas compañías como las de María Guerrero, Pablo Podestá, Angelina Pagano, destacadas figuras del Colón de los años 50, los famosos títeres de Podekra, los niños cantores de Viena, los más grandes bailarinas del Bolshoi de Moscú, Maya Piseskaya, como así también Ekaterina Maximova y otras grandes figuras de la danza rusa. También los argentinos Olga Ferri, Liliana Belfiore, y los bailarines Maximiliano Guerra y Julio Boca, que es Roca. Está una R, pero es Boca. Entre otros ballets famosos como la ópera de Kiev, del Cáucaso, de Tahití, de Senegal, de Santiago, y así fueron pasando muchísimas personalidades en nuestro Teatro Vera. Paralelamente, el Vera alberga muchas historias de fenómenos paranormales y fantasmas, a pesar de que muchos no creen, pero los hechos y los testimonios de personas serias y confiables, dignas de ser tenidas en cuenta, hablan por sí mismos. Uno de los ejemplos es el portero del teatro. Desde hace años, Horacio Cáceres relató sus sorprendentes experiencias. Muchas veces, dijo, escuché corridas por los pasillos, por las escaleras, y consulté con el guardia que estaba de turno si entró alguien y me dice que no. Situaciones que uno se acostumbra a estos eventos raros. Cuando hago mi recorrida para ver, por ejemplo, que no queden ventanas ni puertas abiertas, suelo escuchar ruidos, golpes, como si alguien estuviera corriendo, pero no hay nadie. El teatro está cerrado. Algunos además aseguran que se ven figuras caminando por los pasillos y en especial cerca del foso de la orquesta. En los baños, prosiguió, a veces me lavo las manos y esos aparatos modernos, los secadores de manos, comienzan a funcionar solos apenas uno entra, y no me sucedió solo a mí, dijo, sino también a otras personas. Pensando que era un problema eléctrico, se hizo revisar todo, pero todo estaba bien, en orden. Los aparatos siguen funcionando solos, sin una explicación lógica. En ese sentido, recordó otro episodio. Una vez un compañero al que ahora trasladaron al anfiteatro Coco Marola tuvo una experiencia sorprendente. Según contó, había visto a una mujer en la cazuela, en la zona de los seguidores, en horas de la función, y cuando se acercó para hablarle, ya no estaba, había desaparecido. Quizás sea esa la mujer que le apareció a mi compañera. Puede ser, ¿no? Acá dice que era una mujer vestida a lo antiguo, y es lo que me comentó mi compañera. Vaya uno a saber. Muchas personas manifestaron haber visto a esta misma mujer en distintas circunstancias, y cuando se acercaban desaparecía. Testimonio como ese hay muchos, aseguró. Uno de los guardias de seguridad, Oscar Amarilla, también contó su experiencia. Una de las más llamativas fue cuando una profesora que estaba dando clase en uno de los salones me llamó por el interno para quejarse del ruido que hacían en los pasillos, golpeando puertas y ventanas, pero le contesté que no había nadie en el teatro y yo no me moví del lugar en el que estaba. Otra vez continuó haciendo una recorrida en el teatro, pasé por la parte de los sótanos y sentí un chistido detrás de mí. No le hice caso y seguí mi camino, pero al regresar por el mismo lugar volví a sentir el chistido. Sin embargo, esta fue más cerca
más fuerte. Entonces regresé por el otro lado para no pasar por ahí. Muchas personas de acá oyen ruidos y silbidos y ven cosas raras, como bultos o figuras humanas por los pasillos, pero no quieren hablar ni contar nada. A veces en el hall del teatro, a la hora de cerrar, se sienten silbidos cuando no hay nadie. Por la noche, cuando apago las luces al volver a pasar por el lugar, están todas prendidas de nuevo, indicó. Al respecto también aclaró, esto no pasa siempre, pero sí a menudo, ya que estamos acostumbrados y no le damos mayor importancia. Hay testimonio de personas que manifiestan haber visto una figura cerca del foso de la orquesta cuando en el teatro no hay nadie y por la descripción de su vestimenta puede ser una bailarina. Es una de las experiencias más comentadas entre los que circulan por acá. En fin, hay muchos hechos raros, pero no hay que pensar mucho. Si uno tiene miedo, hay que aceptar los hechos como son y listo. Total, no pasa nada, concluyó con el tema de los fantasmas en el Teatro Vera. Ahora vamos a escuchar historias reales que pude rescatar de YouTube. Lo vamos a compartir aquí en esta noche, siendo ya las 23:22 horas. Audiencia, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más. El primer episodio del año en donde escucharás las anécdotas más aterradoras que han vivido vendedores ambulantes. Comencemos con una historia que nos relata bien el por qué a veces hablar de más es bastante peligroso, pues no sabemos quién o qué está al pendiente de nuestras palabras. Comencemos. Voy a contarles un encuentro con el diablo que ocurrió en mi familia. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi abuelo, y fue él mismo quien me la contó cuando yo ya era grande. Una noche tranquila, sin intención de asustar, como si fuera a confesarme algo que todavía le asustaba mucho. Mi abuelo vivió toda su vida en un pueblito de Sonora, de esos que hoy ya crecieron, pero que en aquel entonces eran pequeños, silenciosos, sin nada de casas, donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento. Él se dedicaba a vender insumos de limpieza. Él no tenía tienda, no tenía local. Todo lo que vendía lo cargaba en una carreta pequeña, y esa carreta la jalaba a su burrito, un animal noble, paciente, que lo acompañó durante años. Mi abuelo vendía en su pueblo, pero al ser tan pocos habitantes, también se iba a pueblitos cercanos, cabalgando por caminos de tierra, veredas, tramos sin casas, sin luz, sin nada más que monte a los lados. Siempre salía temprano, y casi siempre regresaba entre las 6 y 7 de la tarde, antes de que la noche cayera por completo. Pero hubo una ocasión, una sola, que cambió su manera de pensar para siempre. Ese día había ido a vender a un pueblito cercano. No le fue bien, vendió muy poco. Regresaba ya cuando empezaba a oscurecerse, cerca de las 7 de la noche. El cielo estaba poniéndose pesado, gris oscuro, de esos que anuncian lluvia. El camino por el que regresaba no tenía casas. Era un tramo largo, recto, con monte a ambos lados. De día ya era solitario. Ahora imagínenselo de noche. Era otra cosa. Y como si el día no hubiera sido suficiente castigo por aquellas bajas ventas, la lluvia empezó a caer. Primero despacio, pero luego se vino fuerte. Mi abuelo tuvo que bajar el paso, cuidar al burrito, proteger la carreta para que no se atascara en el lodo. Y ahí, en medio de la lluvia, del cansancio, del coraje, mi abuelo empezó a enojarse. Pero no un enojo normal. Era un enojo profundo porque no le alcanzaba para nada. Empezó a maldecir su suerte, su pobreza, su negocio, todo en voz baja. Decía que trabajaba como burro, que estaba cansado de aguantar calor, frío, lluvia y seguir igual. Y fue en este berrinche que dijo algo que nunca debió decir. Dijo que quería más, que haría lo que fuera para ganar un poco más de dinero. Aclaró otra vez que no gritó,
No levantó la voz, lo dijo bajito para sí mismo. No pasaron ni unos segundos cuando de pronto escuchó un chiflido. Venía justo detrás de él. Mi abuelo se detuvo. Paró el burro en seco. Pensó que tal vez era alguien pidiendo ayuda, como otro comerciante, alguien conocido. Él volteó. Un hombre se le estaba acercando, caminando. Mi abuelo siempre me dijo que lo primero que le llamó la atención fue la ropa. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro completamente negro. Llevaba botas negras, limpias, bien cuidadas. Algo raro para alguien que caminaba bajo la lluvia y el lodo. Además, no parecía mojado. Aquel hombre se acercó con calma y le habló como si ya lo conociera. «Buenas noches. Me da un aventón al pueblo más cercano. No sea malito», le dijo. Mi abuelo dudó unos segundos, pero al ver la lluvia le dijo que sí, que se subiera a la carreta. «No lo vi venir», le dijo mi abuelo mientras retomaban el camino. El hombre respondió algo que le incomodó desde ese momento. «Pues yo sí lo vi a usted, y también escuché lo que estaba diciendo», dijo. Mi abuelo soltó una risa nerviosa, apenada, pero el hombre no sonrió. Seguían avanzando, el burrito caminando lento, la lluvia cayendo con fuerza, el monte oscuro a los lados. Entonces el hombre habló de nuevo. «Oiga, yo puedo darle eso que está buscando». Mi abuelito, algo incómodo, dijo que a qué se refería. El hombre volteó a verlo, y fue ahí cuando mi abuelo sintió miedo de verdad. «Yo me dedico a esos tratos que está buscando usted», le dijo. «A los tratos donde la gente está dispuesta a todo por dinero». Le dijo que con él no había engaños, que no pedía favores pequeños, que no prometía cosas a medias. «Solo necesito su alma y usted puede tener todo lo que quiera», le dijo. No hizo falta que el hombre dijera su nombre. No hizo falta que se presentara. Mi abuelo supo perfectamente quien estaba sentado a su lado. Era el diablo. Le dio tanto miedo que no pudo volver a mirarlo. Bajó la mirada, apretó las riendas. El sonido de la lluvia se le hacía ensordecedor. Paró al burrito. «No quiero ningún trato», dijo con la voz temblorosa. «Bájese mejor aquí mismo». Aquel hombre no discutió, no se enojó. Simplemente se bajó de la carreta. Antes de alejarse, se rió. Una risa bajita, tranquila. «Cuando quiera dejar de quejarse, venga a este mismo lugar. Aquí voy a estar esperándolo», le dijo con un tono calmado. Y aquel hombre se perdió entre la lluvia y el monte. Mi abuelo regresó a la casa aterrado, pero hizo algo que nunca volvió a hacer. No se quejó, no renegó, no maldijo su suerte. Metió al burrito, guardó la carreta, se acostó sin decir ni una sola palabra. Esa noche casi no durmió, y según él, a la mañana siguiente despertó agradeciendo lo poco que tenía, la paz, su casa, su vida. Decía que entendió algo muy importante, que la pobreza puede doler, pero perder el alma es peor. Esa mañana se fue a trabajar otra vez, pero algo raro vio en su carreta. Ahí, justo en el lado donde aquel hombre se sentó, estaba una mancha quemada. Era como si hubieran quemado esa parte de la madera. Pero desde ese día nunca más volvió a quejarse de su situación. Nunca más volvió a decir que haría lo que fuera por dinero, porque tenía miedo de que aquellas palabras las volviera a escuchar el diablo. ¿Ustedes creen en fantasmas? Si tu respuesta es no, déjame contarte mi historia. Me dedico a vender juguetes para el Día de Reyes. Obvio, no todo el año, claro, solo en esas fechas. Pero quien se dedica a eso sabe que los días fuertes son el 4 y 5 de enero, cuando los tianguis nocturnos se llenan y la gente anda con prisas, buscando el último regalo.
Ese 4 de enero mi esposa y yo trabajamos en un tianguis nocturno. Llegamos desde temprano, acomodamos los juguetes, las luces, los plásticos, todo. Fue un buen día, vendimos bien. Estábamos cansados pero contentos. Cerca de las 2 de la mañana decidimos retirarnos. Nosotros no éramos de ese lugar, vivíamos en otro pueblo, así que todavía nos esperaba un buen tramo de camino. Guardamos todo en la camioneta. Nos despedimos de los compañeros y salimos del tianguis. Al principio el camino tenía algo de movimiento, pero conforme avanzábamos, la carretera se fue quedando sola. Era una carretera derecha, sin curvas peligrosas, sin casas alrededor, sin negocios abiertos. Solo el asfalto, los postes de luz muy separados y la oscuridad. Nosotros íbamos platicando de cosas normales, haciendo cuentas de cuánto habíamos vendido, de qué íbamos a comprarle a nuestros hijos, de lo cansado que estábamos. Y fue entonces en toda esta plática cuando lo vimos por primera vez. A lo lejos, en la orilla de la carretera, apareció la silueta de un anciano. Él caminaba lento, encorvado, con un costal en la espalda, un costal que parecía pesado. Iba descalzo. Su ropa se veía muy vieja, rota, como si llevara años sin cambiarla. Cuando lo iluminamos con las luces sentí algo en el pecho. No era miedo, tristeza. Pobrecito. Y a esta hora, dijo mi esposa. Yo asentí. La verdad daba mucha lástima. Un viejito así, solo de madrugada, cargando quién sabe qué en ese costal. Pasamos junto a él y seguimos nuestro camino. Durante varios metros seguimos hablando del anciano, de lo duro que debía ser vivir así. Sin embargo, luego cambiamos de tema. La carretera seguía igual, recta, silenciosa, oscura. Pero kilómetros más adelante, algo volvió a aparecer en la orilla del camino. Otra silueta. Mira, otro señor, dije. Pero cuando nos acercamos un poco más sentí cómo se me heló el cuerpo. Era una figura jorobada, caminando igual que el otro. Alumbré mejor con las luces y ahí nos miramos mi esposa y yo. Era el mismo anciano, el mismo costal, la misma ropa, el mismo caminar lento. No tenía sentido. Mi esposa se quedó callada. Yo seguí manejando. ¿No será el mismo?, preguntó ella con la voz temblorosa. No creo, le dije. Ha de ser otro señor parecido. Pero por dentro yo ya estaba asustado. Era él. Sin embargo, no quería decirle a mi esposa. ¿Cómo era posible que nos hubiera alcanzado otra vez? Mi esposa empezó a temblar. Me dijo que sentía algo raro, que eso no era normal. Eso es un muerto. Eso no es una persona, me dijo. Yo fingí calma. No podía mostrar miedo o debilidad. Si yo me alteraba, ella se iba a poner peor. Tranquila, debe ser coincidencia. Hay mucha gente en estas fechas viviendo así. Seguimos avanzando. Pasaron varios minutos, la carretera parecía no terminar nunca. Yo manejaba concentrado sin despegar los ojos del camino. Mi esposa iba callada, respirando rápido con las manos apretadas. Y entonces otra vez, algo caminando en la orilla de la carretera. Sentí un golpe en el estómago antes siquiera de verlo bien. Era el mismo anciano, el mismo hombre. Ahí estaba a la orilla de la carretera, caminando otra vez. Ella empezó a llorar. Le dio una crisis de ansiedad tremenda. Le faltaba el aire, se doblaba sobre el asiento. Decía que esa cosa era un muerto. Yo seguí manejando con el corazón a punto de salirse, pero fingía seguir manteniendo la calma. Sin embargo, había algo todavía peor que no le dije a mi esposa. Me di cuenta de algo aterrador. Habíamos pasado por el mismo lugar 3 veces, el mismo poste, el mismo kilómetro, el mismo tramo exacto. No sabía cómo explicarlo, pero la carretera nos estaba regresando.
como si estuviéramos dando vueltas, como si estuviéramos atrapados en un bucle, y no podía decir nada. Si se lo decía, ella se iba a descontrolar por completo. Mientras manejaba, empecé a rezar en voz baja, pidiéndole a Dios que nos sacara de ahí, que ya no nos dejara ver a ese hombre, que no volviéramos a pasar por ese tramo. No quería volver a verlo, no quería pasar por ahí otra vez. Y entonces, como si alguien hubiera decidido soltarnos, la carretera por fin cambió. El ambiente se sintió distinto. Los postes, el kilómetro ya no era el mismo. El camino empezó a descender, y aquel anciano ya no se volvió a aparecer. Mi esposa poco a poco se fue calmando, seguía asustada, pero ya respiraba mejor. Llegamos a casa sin decir ni una sola palabra. Hasta el día de hoy nunca he dicho la verdad completa. Nunca le dije que el anciano no aparecía en distintos puntos de la carretera, sino que nosotros pasábamos una y otra vez por el mismo lugar. No sé qué era ese hombre. No sé si era un alma o algo que se aprovechaba del cansancio y la noche. Esta historia que les voy a contar me sucedió cuando tenía 19 años. En ese entonces yo no pensaba en fantasmas, ni en apariciones, ni en nada raro. Lo único que tenía en la cabeza era juntar dinero. Mi familia y yo planeábamos un viaje y yo quería ayudar, no cargarle todo a mis papás. Una vecina del barrio tenía varios puestecitos de elotes repartidos por el municipio. No eran grandes puestos, más bien triciclos con un anafre, una olla y un foco colgando. Al saber que yo estaba buscando, me ofreció un trabajo, solo por unos meses, y la verdad me cayó como anillo al dedo. Mi horario era casi siempre el mismo. Llegaba a mi esquina a las 5 de la tarde, cuando comenzaba a oscurecerse, y normalmente me recogían como a las 10:30 de la noche. Los fines de semana eran distintos, había más gente, más movimiento, y entonces pasaban por mí a las 11:30. Mi puesto estaba en una esquina, justo al lado de una iglesia. No era una iglesia enorme, pero sí antigua. De esas con rejas altas, un patio grande al centro y casi siempre muy silenciosa por las noches. Entre semana no me sentía tan sola porque pasaban carros, gente que regresaba del trabajo o muchachos comprando. Pero habían veces cuando había eventos o ferias en otras partes del municipio. Esa calle se quedaba rara, vacía, como olvidada. Y justo una de esas noches pasó todo. Era sábado. Había feria en el municipio, pero no cerca de donde yo estaba. Todo el ruido, la música, la gente, estaba lejos. Mi calle no tenía nada de eso. Para eso de cuarto para las 11, la calle ya estaba prácticamente sola. Pasaba uno que otro carro, pero nada más. El alumbrado público era pobre. Solo había un poste a varios metros y la luz era amarillenta, débil. Lo que más iluminaba era mi propio foco, colgado del triciclo. A mí eso me daba miedo, me daba terror. Y yo no podía moverme de ahí. Aunque ya no hubiera gente, tenía que quedarme hasta que la señora pasara por mí. Así que me senté en una banquita chiquita, junto al triciclo, esperando, contando los minutos nada más. Dieron las 11. La calle seguía igual, silenciosa. Solo el sonido lejano de la feria, muy bajito, como si viniera de otro mundo. Recuerdo que estaba distraída viendo el vapor que salía de la olla, cuando de pronto escuché una voz masculina justo detrás de mí. «Buenas noches, señorita». Sentí como el cuerpo se me tensó de golpe. No por la voz en sí, sino porque no escuché pasos, no escuché la reja de la iglesia, no escuché absolutamente nada. Yo me volteé rápido. Era un padrecito, un señor como de unos 60 años, barba blanca bien cuidada, expresión tranquila, ojos muy amables. Llevaba su túnica y se veía normal, demasiado normal diría yo. «Buenas noches», le respondí todavía algo nerviosa. Me tranquilicé casi de inmediato.
Pensé que quizá yo estaba distraída y no lo escuché llegar. El padre me sonrió y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Está muy sola la calle para que estés aquí afuera, hija. Asentí. La verdad sí se sentía sola y me daba miedo. Entonces me dijo que sería mejor que no estuviera sola, que él podía quedarse ahí conmigo mientras llegaban por mí. Sin pensarlo mucho acepté. Me dio confianza, no sentí miedo. Al contrario, sentí alivio. Quise regalarle algo como agradecimiento, pero no me aceptó nada. Me dijo que no era necesario. Así que nos quedamos ahí, junto al triciclo, platicando. Platicamos de todo. De mi familia, del trabajo, de lo cansado que era estar parada tantas horas en la calle con frío, de lo difícil que a veces era la vida. Él hablaba con una calma muy bonita. No parecía apurado, ni incómodo, ni fuera de lugar. Se reía conmigo, hacía comentarios sencillos. En un momento le dije algo que ahora, con el tiempo, me pone la piel de gallina. Oiga, padre, nunca lo había visto por aquí. Yo pensé que la iglesia se quedaba sola en las noches. Él me miró y sonrió. Tienes razón. La iglesia se queda sola, pero yo ya vivo aquí, me dijo. Eso no me pareció raro en ese momento. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Hace unos 20 años ya me quedo aquí. Me respondió con total naturalidad. Me llamo Mariano, me dijo. Nosotros seguimos platicando. El tiempo se me pasó volando. Yo no veía el reloj. No preparé las cosas para irme, no hice nada, me sentía cómoda, acompañada. Hasta que pronto el padre me dijo algo que me sacó de golpe de la plática. Ya llegaron por ti. En ese mismo instante la camioneta de mi patrona dio vuelta en la calle. Sentí un pequeño sobresalto. Volteé a ver el reloj del celular y vi que ya eran pasaditas de las 11:30. Me puse nerviosa porque no había guardado nada. Empecé a levantar las cosas rápido, a tapar la olla, a desconectar el foco. Apenas me distraje unos segundos cuando volteé hacia atrás para despedirme del padre. Pero ya no había nadie. Ni a un lado, ni atrás, ni al frente. La iglesia estaba cerrada con cadenas, completamente oscura. No habían rejas abiertas, no había ningún movimiento. Sentí un vacío enorme en el estómago. No quise pensar en nada raro. Me dije a mí misma que seguramente se metió por otro lado. Tal vez entró antes de que yo volteara. No quise pensar en otra cosa, les digo. Cuando llegó mi patrona empezamos a subir toda la camioneta. Yo estaba callada, todavía procesando lo que había pasado. Ya en el camino le conté todo con normalidad, lo del padrecito. Le dije que había sido muy amable, que me acompañó porque la calle estaba completamente sola. Pero algo cambió en su cara. ¿Con quién dices que estabas?, me preguntó. Con un padre de la iglesia, uno viejito de barba blanca. Ella me dijo algo que me heló la sangre. Cuando yo di la vuelta, te vi sola. No había nadie contigo, ni cerca del puesto. Me reí nerviosa. No me diga eso. Ella soltó una frase que nunca voy a olvidar. Híjole, se me hace que estabas platicando con un muertito. Y empezó a contarme una historia. Me dijo que nadie vivía ahí en esa iglesia, que desde hace muchos años ya no dejaban que nadie se quedara en la iglesia por las noches, pero que hace unos 20 años sí vivía un padrecito ahí, uno muy querido por la comunidad, muy amable, tal como yo lo había descrito. Una madrugada le dio un ataque al corazón. No había nadie más en la iglesia, nadie que lo pudiera ayudar. Se llamaba Mariano, me dijo mirándome por el retrovisor. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. No dije nada, no pude. Yo sabía que era él. Después de eso seguí trabajando ahí. Y lo más extraño es que no tenía miedo.
Nunca sentía una mala vibra, al contrario, sentía que el lugar estaba cuidado. Una noche, con bastante gente alrededor del triciclo, un viejito me preguntó algo. «Oiga, muchacha, ¿a poco usted no ha visto al padre que se aparece aquí?» Yo les conté todo. Todos se quedaron boquiabiertos. Y entonces empezaron a salir más historias. Un señor dijo que venía del trabajo y lo vio detrás de las rejas, caminando solo en el patio oscuro. Una muchacha contó que una madrugada, como a las 4 de la mañana, abrió su ventana porque hacía mucho calor. Y ahí lo vio, sentado en una banca de madera. Varios dijeron haberlo visto, siempre igual, siempre tranquilo, siempre cuidando la iglesia. Desde entonces, cada vez que paso por esa iglesia de noche, no me da miedo. Siento que alguien sigue ahí, velando para que nadie esté solo en esa calle. Buenas noches, audiencia. Esta noche vengo a contarles 2 cosas que me pasaron trabajando en las calles de Toluca. Empezaré por la menos fuerte. Verán, yo nunca busqué ver cosas raras. Nunca fui alguien que anduviera metido en temas de ovnis, fantasmas, ni nada de eso. Durante muchos años me dediqué a vender tamales en Toluca, en una localidad llamada San Cristóbal. Ahí crecí, ahí hice mi vida y ahí trabajé la mayor parte de mis años. Vendía tamales en las mañanas, muy temprano, cuando la gente se iba a trabajar, y también en las noches, porque la verdad es que se vendía muy bien. En las noches recorría calles, pasaba por tiendas de 24 horas, farmacias, gasolineras, algunas casas donde ya me conocían y me esperaban. Caminaba bastante, y a veces regresaba a casa pasada la medianoche, cansado, con el cuerpo adolorido, pero contento de haber vendido. Y aunque trabajé así durante muchos años, hubo 2 cosas que me pasaron. 2 cosas tan fuertes que hasta el día de hoy muy pocos me creen. La primera cosa ocurrió cuando yo ya estaba como 3 años trabajando de esta manera. Fue una noche de mayo, de esas en las que no hace frío pero tampoco calor, donde el aire se siente pesado. Eran como las 11 de la noche, aún recuerdo. Yo iba caminando por una avenida amplia, no muy transitada a esa hora. No recuerdo haber escuchado nada extraño antes. No había ruidos raros, no había luces, no había nada fuera de lo normal. Solo recuerdo que de pronto sentí algo muy extraño, una necesidad inmensa de mirar hacia arriba. No fue curiosidad, fue como si algo dentro de mí me obligara a levantar la cabeza, y lo hice. Cuando miré al cielo, vi algo que hasta la fecha me cuesta trabajo describir sin que suene increíble. A muchos metros, hasta arriba, había una esfera muy grande, suspendida en el aire. Era de un color plateado, pero no como metal opaco. Era como un espejo, porque reflejaba todo. La esfera giraba muy rápido, y mientras giraba de ella salían colores, verde, rojo, azul, amarillo, volvían a verde. No eran luces fijas, eran destellos que cambiaban constantemente. Todo esto pasó en silencio. Esa cosa no hacía ruido, no hacía vibración, nada. Pero entonces ocurrió algo que todavía fue más extraño. Esa esfera, que parecía sólida, empezó a separarse. De pronto ya no era una sola. Eran 4 esferas más pequeñas, idénticas entre sí. No explotaron, no se rompieron. Simplemente se dividieron de una manera que no puedo explicar. Y así como aparecieron, desaparecieron. No vi hacia dónde se fueron. No bajaron, no subieron, no se movieron hacia ningún lado. Solo de un momento a otro ya no estaban. Todo eso no duró más de 5 segundos quizá. Me quedé parado. Sentí una sensación muy rara, como si estuviera soñando despierto.
como si lo que acababa de ver no hubiera pasado de verdad. Miré alrededor buscando a alguien más, un carro, una persona, cualquier cosa, pero no había nadie. Hasta el día de hoy no sé si alguien más vio eso. Nunca encontré a nadie que lo hubiera visto conmigo. Seguí caminando, pero toda esa noche sentí que algo no estaba bien. Descubrir que no estamos solos en el universo es algo extraño. La segunda cosa, la más aterradora de mi vida. Esto pasó 3 años después del ovni. Para entonces ya era normal para mí andar de noche. Ya no me daba miedo caminar solo. Conocía bien las calles. Esa ocasión ya era más de medianoche. Yo iba de regreso a casa, cansado, pensando en descansar nada más. Caminaba por una calle de tierra medio iluminada. No estaba completamente oscura, pero tampoco bien alumbrada. Al pasar junto por un terreno baldío, escuché algo que me detuvo en seco. Un llanto femenino. No era un llanto fuerte. Era un llanto ahogado, como si alguien tratara de no hacer ruido. Y después del llanto escuché claramente un ayúdame. Sentí como el corazón se me aceleró. Me quedé parado pensando en todos los escenarios posibles. Una mujer golpeada, alguien en peligro, un asalto. Con miedo, pero también con la conciencia, hablé. ¿Hola? ¿Necesita ayuda? ¿Quiere que le hable a una patrulla? Aquella mujer siguió llorando. Seguía suplicando ayuda. Pero ella dijo algo que me hizo dudar. Entre, por favor. Ese terreno era muy largo. Estaba medio construido. Yo siempre pensé que iban a ser accesorias porque habían 5 cuartos seguidos, uno tras otro. La voz se escuchaba en el segundo cuarto, pero la hierba estaba muy alta, no dejaba ver bien. Me armé de valor. Guardé mi dinero dentro del zapato por si acaso, y entré. Fui empujando la hierba con las manos con cuidado. Me asomé al segundo cuarto, pero no vi nada. Sin embargo, ahora el llanto se escuchaba hasta el fondo. Seguí avanzando sin pensar en eso. El silencio alrededor era horrible. Llegué al último cuarto, y ahí fue que la vi. Pero ella no era humana. No se le veía la cara. La cubría un cabello larguísimo, negro, que hasta caía en el suelo y seguía creciendo sobre la tierra. Llevaba un vestido blanco, pero aquella cosa no era una mujer. Habían partes de su cuerpo que parecían hechos de neblina, como si no fuera completamente sólida. Era horrorosa. Sentí un terror como nunca en mi vida. Me di la vuelta y salí corriendo lo más rápido que pude. Pero mientras pasaba por cada uno de los cuartos, ella estaba ahí, sentada, llorando, en cada cuarto que estaba. No la vi de reojo, no fue mi imaginación. Yo volteaba y ahí estaba, llorando. Cuando por fin salí del terreno baldío, corrí directo a mi casa y no volví a mirar atrás. Llegué sudando, pálido, temblando. Nunca había sentido un miedo así. Le conté a mucha gente lo que me pasó, incluyendo mi familia, amigos, conocidos. Pero muy pocos me creyeron. Yo solo sé una cosa desde esa noche. Ya no volví a caminar solo de madrugada, porque hay cosas que no son de este mundo. Audiencia, antes de pasar a la última historia de este episodio, dime a qué hora escuchas estas historias y desde qué parte del mundo disfrutas del terror. Apóyame con un like en el video y compártelo con tus amigos. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Ahora sí, los dejo con este relato sobre duendes y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Desde joven me dedico a vender hamburguesas. Nada raro, nada fuera de lo común. Llevo muchísimos años trabajando en la misma esquina, en una zona donde salen camiones que van hacia el centro de la Ciudad de México. Es un punto de paso,
de esos donde la gente baja, sube, espera, y en la madrugada los que más se acercan son los camioneros. Mi horario casi siempre ha sido el mismo. Abro por la tarde y me quedo hasta las 3 o 4 de la mañana. Hoy en día esa zona está llena de casas, negocios, luces, ruido. Pero cuando yo apenas empezaba, la historia era muy diferente. En ese entonces esa base estaba rodeada de parcelas, terrenos grandes con hierba alta, sin bardas, sin casas. Por la madrugada, después de la 1 de la mañana, ya no había casi clientes, solo los camioneros. Las calles se quedaban silenciosas, solo los camiones estacionados. Cuando yo llegué a trabajar ahí, los camioneros ya se conocían entre ellos. Se sentaban a comer en mi puesto, platicaban, se reían, contaban cosas del trabajo. Y más de una vez mientras comían decían cosas raras. Oiga, tenga cuidado con la parcela. Aquí se aparecen cosas y a uno se lo intentaron llevar. Decían que habían duendes. Yo la verdad no les creía. Pensaba que era una broma, que solo querían asustar al nuevo o matar el tiempo. Así que les seguía el juego. Me reía, pero nada más. Pero esas cosas que ellos decían eran reales. Eran como las 2 de la mañana. Esa noche unos camioneros pidieron hamburguesas y se quedaron a comer ahí mismo, parados, recargados en el camión. Estaban platicando, riéndose, diciendo tonterías del trabajo. Yo estaba en lo mío, volteando la carne, armando pedidos, escuchando de fondo. Pero de pronto hubo algo raro, un momento extraño. La plática se quedó en silencio. No fue incómodo. Fue como si todos hubieran sentido algo al mismo tiempo. Y fue ahí que escuchamos un ruidito. Venía de la parcela. Era como si algo se moviera entre la hierba. Al principio nadie le dio importancia. «Han de ser los perros», dijo uno. Y sí, habían perros callejeros por la zona, así que seguimos como si nada. Pero aquel movimiento no paró. Al contrario, se comenzaba a escuchar cada vez más rápido, más cercano. La hierba se movía de una forma extraña, no como cuando pasa un perro corriendo. Era como si alguien estuviera abriéndose paso. Uno de los camioneros sacó su lámpara y alumbró hacia las parcelas. No se veía nada, solo la hierba moviéndose. Eso fue lo que hizo que todos nos quedáramos callados. De pronto el movimiento llegó hasta la orilla de la parcela, justo donde empezaba la tierra más baja, cerca de la base, al frente. Y ahí mismo se asomó algo. No era un animal, era una persona muy pequeña. Yo calculo que no medía más de 40 centímetros. Aquella cosa solo asomó la cabeza. Tenía la cara arrugada, llena de verrugas, y una nariz exageradamente grande para su tamaño. Unos ojos muy abiertos, como sorprendido. Cuando nos vio, se notó que él también se espantó. No gritó, no hizo ruido, solo se metió de golpe hacia atrás. Y entonces la parcela comenzó a moverse de nuevo, pero ahora a una velocidad impresionante. Se veía cómo la hierba se iba abriendo, rápido, directo, sin detenerse. Todos lo vimos. Nadie gritó, nadie corrió. Solo nos quedamos ahí en silencio, procesando lo que acababa de pasar. «¿Sí lo vieron, verdad?», preguntó uno. Todos dijimos que sí, que era un duende. Nadie en los camiones lo había visto, pero sí se habían escuchado, y sí habían hecho travesuras. Después de esa noche ya nadie volvió a bromear con el tema. Pasaron los días, y de vez en cuando volvíamos a escuchar cómo la parcela se movía. Conforme fue pasando el tiempo nos fuimos acostumbrando. Ya no nos espantábamos tanto. «Ahí andan otra vez», decían. Pasaron los meses. A veces cuando escuchábamos movimiento, algunos de los camioneros aventaban un pedazo de pan o comida hacia la parcela. No como burla, más bien como respeto. Nunca más volvimos a verlo, tan claro como esa primera vez. Pero sabíamos que estaban ahí.
Los años pasaron. La civilización llegó, las parcelas se vendieron, pusieron casas, bardas, calles. Hoy ya no hay hierba alta, ya no hay oscuridad como antes. Y desde que todo eso cambió, nunca volvimos a ver nada. Sin embargo, yo me acuerdo perfectamente de esa época, tan rara, tan tranquila, tan mística. Porque uno piensa que esas criaturas no existen, que son cuentos. Pero si no existieran, no habrían tantas historias sobre ellos. Muchas gracias, audiencia, por escucharme. Así llegamos al final de esto que es Relato. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante, aquí por Radio Fresh. Que descansen.